124, ¿no? De los recursos naturales, ¿sí? Nosotros sabemos que son bienes de rango esencial. Hoy vamos a ver un poquito el tema de agua con más profundidad, ¿sí? Entonces, acá yo les pongo que hay que hacer un juego armónico de las diversas disposiciones de la Constitución Nacional como para pronunciarse cuando de repente tanto la nación como las provincias ejercen la jurisdicción sobre un determinado recurso natural, ¿sí? Porque acá va a jugar o entronca de una manera directa el reconocimiento de nuevos derechos de incidencia colectiva, ¿sí? Que a su vez viene a modificar, y así lo sostuvo Villar Campos, ¿sí? También Sapsay, viene a modificar la estructura organizativa. Ustedes saben que la Constitución Nacional se divide en tres partes: un preámbulo, ¿sí? Declaraciones de derechos y garantías y autoridades de la nación y de los gobiernos provinciales, ¿verdad? Entonces, el artículo 41, al establecer competencias en materia de ley de presupuestos mínimos, ¿sí? En materia ambiental, más allá de reconocer derechos de incidencia colectiva, ¿sí? De manera expresa, también sabemos nosotros que el medio ambiente había sido, o la protección al medio ambiente, ¿sí? Y de alguna manera el reconocimiento de derechos de incidencia colectiva ya había sido labor de la jurisprudencia, por supuesto. Después va a venir el reconocimiento y que se plasme en la Constitución Nacional reformada, pero la realidad es que este artículo 41, al establecer una competencia legislativa, amplía el artículo 75 de la Constitución Nacional y establece una competencia federal en lo que se denomina los presupuestos mínimos ambientales. Por eso nosotros decimos, el artículo 41, si bien inserto en el ámbito de los derechos, es decir, la primera parte de la Constitución Nacional, viene a reconocer materia de organización federal, ¿bien? En las competencias legislativas. Este juego armónico entonces impide que nosotros podamos decir apliquemos el 124 de manera directa, cuando se trata de recursos naturales, porque el recurso natural desde ya que incide en el derecho ambiental y con él en los derechos de incidencia colectiva que el propio artículo 41 reconoce. Así que cuando leemos el artículo 124, cuando sabemos que las provincias conservan todo lo no delegado, ¿sí? Cuando sabemos que las provincias han delegado en el gobierno central la materia federal, cuando también tenemos las competencias del Congreso Nacional o Federal en el artículo 75, ya teníamos algunas limitaciones en materia de recursos humanos que venían a estar dando, entre otras cuestiones, por la denominada cláusula de progreso, 75 inciso 18 ampliada por el 75 inciso 19, también por la denominada cláusula de comercio, en lo que hacía a dominio y jurisdicción, 75 inciso 13, ¿sí? Eso más que nada en materia de transporte tiene mucha incidencia, ¿no? Y en todo lo que es navegación de ríos interjurisdiccionales. Y ahora, bueno, este artículo 41. Entonces, para hablar de jurisdicción y dominio tenemos que hacer una lectura armónica de estos artículos, sin dejar de lado, por supuesto, en todo momento, ¿sí? La naturaleza de los derechos en juego, ¿sí? Porque cuando nosotros hablamos de alguna competencia o potestad constitucional de un Estado, ya sea federal o de los estados provinciales, de lo que hablamos es ni más ni menos que la realización de los derechos, porque los poderes se constituyen para la realización de derechos. Entonces nunca vamos a poder tomar una posición sin analizar los intereses en juego. Es decir, acá siempre el interés va a ser público, porque estamos hablando de potestades estatales, pero a su vez debemos equilibrar los intereses públicos comprometidos de las autonomías provinciales y del gobierno federal, que es el interés general nacional. ¿Bien? Y en materia de medio ambiente, cuando ustedes saben, bueno, esto ya, ¿se acuerdan del fallo de las toninas? O sea,
El medio ambiente no tiene una delimitación, si bien tiene un impacto directo, puede ser respecto del denominado vecino, ¿se acuerdan? Puede tener un impacto directo. El impacto indirecto es global. Hoy lo estamos viendo. Hoy, cuando se habla de la pandemia como fruto, ¿sí?, de una contaminación ambiental globalizada, ¿sí?, estamos viendo que el impacto del medio ambiente, ¿sí?, esto a todos los que les gusta el derecho ambiental, hay mucho material al respecto, no es el motivo de esta clase, pero estamos hablando de bienes del Estado después de todo, ¿no? Y recursos naturales. Así que la evaluación de impacto ambiental como presupuesto, y aún en algunos fallos se ha intentado reconocer el carácter vinculante o mínimamente el carácter obligatorio de lo que es la audiencia pública en todo aquello que tenga impacto urbanístico o ambiental. Entonces, obviamente que debemos ensayar en materia de jurisdicción y dominio no solo un estudio armónico de las cláusulas de potestades que reconoce la Constitución Nacional, sino un estudio armónico de los intereses en juego, ¿sí? Intereses que reconocen la legislación o actos administrativos y del lado subjetivo, es decir, de los particulares involucrados, los derechos subjetivos en juego, ya sea de naturaleza individual o colectiva. Bueno, esto es todo lo que hay que tener en cuenta para definir jurisdicción y dominio. Vayamos un poquito al tema del dominio respecto del agua. Yo lo del mar ya lo desarrollé, ¿sí?, y las limitaciones geográficas en cuanto a las millas, ¿no?, respecto de jurisdicción federal y jurisdicción de las autonomías de las provincias que tienen costa marítima, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar del agua en general, ¿sí? Miren, hoy la humanidad se debate y debate el agua como un derecho de rango fundamental. Lo decimos acá en un país donde el agua potable es un recurso que verdaderamente al que han accedido pocos. En materia de cloacas, ¿para qué les voy a contar? ¿Sí? Provincia de Buenos Aires, bueno, la tenemos acá al lado, conurbano, ¿sí? Cruzamos la General Paz y un sistema cloacal, ¿sí?, todavía no hay. Imagínense, y en esto tengo que hacer hincapié en que en la antigüedad era impensable para un romano una ciudad sin acueducto o sistema cloacal. Hoy, siglo XXI, díganme cuántas jurisdicciones tienen el sistema de aguas completamente ayornado, ¿sí? Entonces, si vamos a hablar de el derecho de agua como derecho fundamental, tendríamos que ver acá hasta dónde podemos rescatar la omisión legislativa en la materia, responsabilidad del Estado estoy hablando, ¿no? Y porque básicamente es una responsabilidad por omisión, ¿no? Pero sigamos avanzando sobre lo que nos concierne, que es el dominio público sobre las aguas. ¿Bien? Entonces yo acá les pongo, ¿qué pasa con el Código Civil, este Código de Vélez, de 1869? Yo ya hablé del debate entre Mitre y Vélez Sarsfield, ¿no?, en el Senado, sobre la cuestión de aguas interesaba y mucho, ¿sí? Este Código Civil, ¿en qué tipología de constitucional se embarca? Se embarca en una tipología propia, ¿sí?, de mediados del siglo XIX, que no podía ser otra que la de los derechos que nosotros denominamos de primera generación, pero son más que nada el reconocimiento de los derechos individuales. En un Estado al que se denomina de una manera, perdón, yo diría apresurada, ¿sí?, porque no es un Estado netamente liberal el que reconoce nuestra Constitución Nacional de 1853-1860, ¿no? No es netamente un Estado liberal. Varios reconocimientos de derechos, la forma de organización federal, el reparto de competencias, no nos aproximan a un liberalismo al mejor estilo europeo. ¿Bien? Pero sí es cierto que hay dos derechos
que tienen su garantía, ¿sí?, explícita en la Constitución Nacional, ¿sí?, que son la base del liberalismo. ¿Cuáles son esos dos derechos con garantía explícita? La libertad y la propiedad. ¿Ven? Esto es solo leer la Constitución y darse cuenta, ¿sí? Hay derechos implícitos, por supuesto, ¿sí? El 33, amplio hasta más no poder, ¿sí? Pero derechos con garantía expresa, o sea, las garantías de la propiedad privada del 17 y la garantía de la libertad con el debido proceso objetivo, ¿sí?, y que nadie puede ser privado de la libertad sin condena, ¿sí?, de juez natural y demás, ahí los dejo a los penalistas explayarse. Bueno, ese es el esquema constitucional. Obviamente, en ese esquema, con una garantía de la propiedad, ¿sí?, no era el único derecho que se reconoce, porque los derechos están en el 14. Yo estoy hablando de la garantía, ¿sí? Entonces, obviamente, ¿qué tipo? Ustedes saben que los códigos de fondo no son más que reglamentación de los derechos constitucionales, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de dominio iba a reconocer sobre las aguas? Básicamente un dominio fundiario. ¿Qué quiere decir esto? Que solo aquellos cursos de agua que se consideraran estratégicos para el comercio y desarrollo del país iban a ser colocados dentro del dominio público. El resto iba a ser propio del dominio privado, es decir, un dominio básicamente fundario. Por eso tenemos este esquema, y acá se los pongo. Aguas del dominio público, ¿sí? Y acá me detengo un poquito. Las aguas subterráneas. Aguas subterráneas. Mire, yo no he ido a ninguna propiedad en donde no hay agua corriente que no extraiga el agua de sus napas subterráneas. Si ustedes le van a decir al propietario, ¿sí?, que esas son aguas del dominio público, yo no sé cómo lo va a interpretar. ¿Y saben por qué? Porque se contrapone contra otra definición del propio código, que es la extensión del dominio privado. Y nosotros, y el carácter absoluto de ese dominio privado. Bien. Y cuando nosotros estudiamos dominio privado, decimos que se extiende al infinito para arriba y al infinito para abajo, ¿no? Bien. Sin embargo, hay innumerables límites al dominio dentro del Código Civil. Por un lado nos reconocen el carácter absoluto y por el otro lado empiezan con todas las restricciones al dominio por razones de interés general. Por eso cuando habla de las aguas subterráneas, el código dice, sin perjuicio del regular derecho del propietario del fondo de extraer aguas subterráneas en la medida de su interés y con sujeción a la reglamentación. Y acá, donde todavía 1869, ¿no? Donde todavía no teníamos nosotros, vieron que hoy se habla de la sustantividad del derecho administrativo, es decir, no lo teníamos reconocido el derecho, no había un reconocimiento expreso de la naturaleza jurídica del derecho administrativo, el contencioso todavía no se había conformado. ¿Se acuerdan que en responsabilidad del Estado intervenían los jueces civiles? Se le aplicaba el Código Civil. Bueno, ahora tenemos una ley de responsabilidad. Después empezó todo el dogma de la jurisprudencia y cómo se fue perfilando. Pero la realidad es que, miren, cuando sujeta el dominio a la reglamentación, está hablando ni más ni menos que restricciones administrativas al dominio privado. Y esas restricciones administrativas al dominio privado hacen que las aguas subterráneas, a pesar de que el dominio es absoluto, incluso para lo que está abajo, ¿sí?, actividad minera después hablamos, ¿sí?, hace que las aguas subterráneas sean del dominio público. ¿Por qué? Porque se entendía en su momento, obviamente que hoy los estudios científicos nos pueden decir no están así, que las aguas subterráneas tenían un cauce.
¿Qué quiere decir? Que seguían hacia otros fondos o que seguían hacia un río, hacia un manantial, ¿se entiende? Hoy sabemos que puede haber aguas subterráneas que no tengan cauce, que agoten dentro de una propiedad privada. Entonces ustedes me van a decir, ¿qué aprovechamiento público puede tener un agua subterránea que no tenga cauce? Bien. El aprovechamiento va a venir de la mano del derecho ambiental, ¿ok? Porque Vélez no lo podía pensar porque no estaban estos estudios, no se hablaba de derecho ambiental, era impensable, ¿sí? Sí se hablaba, sin embargo, de ejercicio abusivo de los derechos, ¿eh? Pero de una manera muy superflua. Esto lo va a profundizar la ley 1711, sí, dije bien, la ley 17711 a través del artículo 1071, pero eso va a producirse recién en 1968, ¿ok? Hasta 1968 tenemos este Código Civil tradicional, donde las restricciones al dominio privado en función del interés general, ¿sí?, se encaminan a través de artículos desperdigados, pero básicamente a través del concepto de servidumbre administrativa, ¿ok? Pero quise resaltar este uso de las aguas subterráneas y cómo las metemos adentro del dominio público. Porque es fácil reconocer a los ríos, o sea, sería muy difícil que nosotros pensemos que un río es del dominio privado, ¿no? A veces, cuando conecta dos jurisdicciones, porque decimos, si es un río navegable, ¿cómo va a ser de dominio privado? ¿Entienden? Si tenemos la cláusula de comercio, se nos presenta medio raro pensarlo. Pero pensar las aguas subterráneas como del dominio público ya lo pensó Vélez y no tenía una visión estratégica ambiental. Por eso me detuve un poquito a darle esto de las aguas subterráneas. Después, aguas del dominio privado, ¿no? ¿De los particulares o del Estado? Los lagos, ojo, ahora con la reforma del Código Civil metió las lagunas. Los lagos no navegables, sí, por supuesto. Las aguas vertientes, que nacen y mueren dentro de una misma heredad, ¿sí? O sea, en el dominio de un particular o dominio privado del Estado. Las aguas pluviales, ¿sí?, que caen en terrenos privados. A ver, sería muy difícil constituir el agua pluvial, ¿sí?, en dominio público. Las aguas que surgen de terrenos particulares, mientras no constituyan, estos son los manantiales, ¿no?, cursos de agua por cauce natural. Ahí les pongo todos los articulitos. Entonces, ya teníamos un concepto cuasi ambiental de cuáles serían las aguas que yo tenía que meter en el dominio público y cuáles serían las aguas que yo tenía que meter en el dominio privado. Y el sustrato de esta diferencia está ni más ni menos que en el interés general. Y está en un Código Civil de 1869. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablen de Código Civil, entiendan que muchos de los paradigmas del interés general los vamos a tener receptados en el Código Civil, porque la mejor forma que se encontró en aquella época fue regular el interés general privando a la propiedad privada. ¿Sí? Entonces, restricciones a determinados bienes, de colocarlos fuera del comercio, decir que son dominio público y ponerle restricciones a determinados bienes que, si bien no voy a dejar fuera del comercio, no voy a dejar fuera de la propiedad privada, sin embargo, como su aprovechamiento puede incidir en el interés general, son privados pero con restricciones. Todo ese diagrama de interés general ya surgía en el Código Civil. Seguramente ustedes no lo habrán pensado de esa manera. Siempre que uno habla de Código Civil no piensa que el interés general estuvo diagramado en el Código Civil, pero el interés general estuvo diagramado desde su aspecto patrimonial, desde los orígenes en el Código Civil al reglamentar el derecho de propiedad. ¿Bien? Porque la propiedad no es absoluta, porque la restricción al
al ejercicio de los derechos ya viene desde el principio de razonabilidad, ¿sí? Y porque era necesario plasmarlo de manera concreta, distinguiendo las categorías de los bienes. Por eso, aquellos autores que propugnan que el legislar sobre qué bienes están dentro del dominio público y cuáles dentro del dominio privado, sería inconstitucional debido a que si debería ser materia de derecho público y entonces debería ser local, ¿ok? Sin embargo, no entienden que el 75, inciso 12, en materias de derecho público, se debe leer de forma coordinada con el 75, inciso 18, que también es atribuciones del Congreso, porque dicta los códigos de fondos, pero también dicta la legislación general para un desarrollo uniforme de la nación. Entonces, no está mal que el código de fondo tenga toda la legislación federal que haga un desarrollo armónico de las diferentes regiones del país. Bien, esto como para que ustedes entiendan, ¿sí? Lo que hoy hay un fenómeno que hoy se denomina la publicización del derecho privado o la privatización del derecho público. Esto ya estuvo en 1869. O sea, normas de derecho público en el Código Civil y Comercial, señores, desde los orígenes mismos de la creación de los códigos de fondo. Es más, si uno piensa la persecución penal, ¿qué es un código de fondo? ¿Dónde no ven el interés general ahí? ¿Se entiende? ¿Cómo no pensarlo de esa manera? ¿Ven? Es más, son juzgados federales después de todo. ¿Se entiende? En determinados delitos de orden federal, están reconocidos. Es cierto que hay delitos que se están transfiriendo a las jurisdicciones. Sí, no voy a negar la materia contravencional, por favor. Pero siguen habiendo delitos de orden federal. ¿Ok? Entonces, reparto de competencias, códigos de fondos, no es contrapuesto el 121 al 75, inciso 12. No es contrapuesto y hay que interpretarlo de manera armónica con el 75, inciso 18. Nuestro diseño federal nos llevó a elegir a un Estado que coordine las diferentes autonomías provinciales. Por eso hoy se habla de un federalismo de concertación. ¿Bien? O sea, no es ser menos defensor de la autonomía provincial reconocer un federalismo de concertación. Y menos aún en materia de derecho ambiental, por los impactos generales que tiene la materia ambiental en el mundo en forma global. No se puede pensar la materia ambiental como un compartimento estanco. De allí la ley de presupuestos mínimos. Vayamos entonces, acá les puse, y acá me interesa, que ahora en un ratito se lo voy a hablar, el tema de los glaciares y su reconocimiento a través de la ley de glaciares que trajo tantas controversias con la explotación minera. Bien, no estaban los glaciares, a ver, miren, se las debo. Cuando Perito Moreno fue y descubrió todo en la Patagonia, yo creo, o sea, investiguémoslo, muy probablemente fue después de 1869. ¿Sí? Si fue antes, se los debo o no le llegó a Vélez Sarsfield. ¿Bien? O sea que no podía poner los glaciares y el agua y la zona periglacial como dominio público. ¿Bien? O sea, hoy son parques nacionales, ¿eh? No son parques provinciales, son parques nacionales. ¿eh? Entonces, acá les puse el 235, que agrega el tema del glaciar y el área periglacial. También agrega los estuarios, pero todos estos reconocimientos son avances científicos, ¿no? El artículo 239 arregla la regla del uso, ¿sí? De las aguas públicas o obras construidas por utilidad o comunidad común, es una regla, ¿sí? No pierden el carácter de bienes públicos del Estado y también incluye las lagunas, que
acá cuando hablamos de lagos no navegables, ¿no? Dentro del dominio privado, ¿sí? Y los lagos navegables que carecen de dueño. Esas son las grandes modificaciones, ¿sí?, del Código Civil y Comercial que rige desde agosto del 2015, ¿sí?, respecto del dominio del agua que ya había introducido Vélez. Por supuesto que tenemos otras circunstancias que ahora vamos a analizar, porque ustedes saben que tampoco el Código Civil se lee como un compartimento estanco, es decir, no puedo aplicar un solo artículo. La interpretación debe ser armónica. Entonces vamos acá a la próxima diapositiva, que es dominio público y medio ambiente. Entonces, el juego armónico de la lectura de las autonomías locales con los presupuestos mínimos ambientales, esta ley de presupuestos mínimos que ya le reconoce la potestad federal, el propio artículo 41. Por ejemplo, por supuesto, no puede desnaturalizar las autonomías locales, ni desconocer el carácter regional de cada uno de los recursos naturales, ¿no? Obviamente. El artículo, y acá la pregunta, ¿prevalece el artículo 41 frente al 124 en materia ambiental? Bueno, es la gran pregunta, podemos tener diversas posiciones, ¿sí? Por supuesto que alguien parado en defensa de la provincia y la va a defender desde qué ángulo, desde el ángulo económico, porque miren, la conservación de los recursos naturales creo que interesan a todos. Que el Parque Nacional lo solvente el presupuesto nacional, obviamente. A ver, es un costo elevado mantener un parque nacional. ¿Ven? A veces las entradas a los parques nacionales no logran cubrir los costos. Ni les voy a decir cuando se produce un incendio. Entonces, yo no sé si el recurso natural en sí interesa desde el punto de vista paisajístico. A la provincia atrae turismo, esto es innegable, ¿sí? Es innegable. Determinados recursos naturales atraen turismo. Pero si lo pienso desde el ángulo del comercio, ¿sí?, puede ser que yo, provincia, me oponga a que una determinada ley federal avance sobre presupuestos mínimos en materia ambiental que impidan determinada explotación o industria. ¿Por qué me voy a oponer? Porque esa industria o explotación, ¿sí?, al dar yo el permiso sobre ese bien, ¿sí?, correspondiente, por supuesto, el canon, ¿quién lo cobra? La provincia. Porque la provincia, acuérdense que la materia federal no incide sobre los usos que se hagan, ¿ok? Como principio general. Pero ¿cómo vino a jugar la ley de presupuestos mínimos? Porque si yo establezco un presupuesto mínimo y prohíbo, en virtud de ese presupuesto mínimo en una ley federal, una actividad, evidentemente, ¿sí?, incido sobre el aprovechamiento del recurso por parte de la provincia, es decir, sobre el uso, que habíamos dicho que era materia local. Entonces, acá, de vuelta, ¿cómo debe jugar? Hay que leer de manera armónica esos dos artículos con el 75 inciso 13, el inciso 17, el inciso 18 y el inciso 19, es decir, la cláusula de comercio, la cláusula de libre navegación, la cláusula de progreso y la cláusula de progreso ampliada con reconocimientos de otras características que ya vamos a ver en la segunda parte, que ustedes van a manejar todo lo que es el reconocimiento de minorías y pueblos originarios. Entonces, les puse acá una mínima evolución jurisprudencial. Acá les puse Roca contra Provincia de Buenos Aires, un fallo de 1995. Cuando yo pongo local es que se expresó respecto de las potestades locales. ¿De qué se trataba la causa? Se trataba de la construcción de un murallón que no le gustaba a una vecina, ¿sí? Y establecía que en realidad la provincia se estaba excediendo al construir un murallón ahí en zona aledaña al Río de la Plata. Bien. Por supuesto, la Corte se inclinó diciendo que la provincia autónoma podía
proceder al respecto, que no había excedido en absoluto la materia local. Después tenemos el otro, Villar contra provincia de Chubut, es un fallo del 2007. ¿Sí? Acá había una vecina, ¿sí?, de Chubut, que se oponía a la minería local, ¿sí?, y que estableció, interpuso este amparo diciendo que la provincia debía respetar los presupuestos mínimos ambientales, ¿sí?, y ese informe de impacto ambiental pretendía la vecina que se sometiera a audiencia pública. Bien, la Corte, ¿sí?, en este fallo, lo que dijo es, en realidad, la provincia operó dentro del ejercicio de su autonomía debido a que la ley de presupuestos mínimos no impedía la actividad minera, ¿sí?, y había procedido conforme la ley la provincia, ¿no? Entonces, todas las pretensiones de una supuesta audiencia pública para evaluar el impacto ambiental fueron descartadas. Después tenemos acá el fallo Litza, ¿sí? Porque acuérdense que la audiencia pública es un principio sujeto a reglamentación. ¿Qué quiere decir esto? Que solo va a ser nulo, acuérdense del fallo de las tarifas, solo va a ser nulo si estuvo prevista de manera obligatoria. O sea, yo puedo llamar a audiencia pública todas las veces que quiera, no es vinculante. Ahora, cuando está previsto en el procedimiento previo al acto administrativo o a la ley, porque hay un mecanismo de doble votación en la Ciudad de Buenos Aires en materia urbanística, ¿sí?, que prevé la audiencia pública. Si yo no la llamo y está prevista como obligatoria, ahí es donde es nulo. Ahora, si no está prevista, ¿qué nulidad va a haber en el procedimiento si no estaba prevista la audiencia? ¿Entendido? Bueno. LITSA, líneas de transmisión del litoral, sociedad anónima contra provincia de Corrientes, sobre acción declarativa. Y acá, por supuesto, también era un tema ambiental, y acá dice, acá la Corte sí dice, por primera vez, que toda la materia ambiental no debe oponerse a la normativa nacional. Punto. ¿Sí? Y ahora vamos a el tema de los glaciares, porque no sé si ustedes habrán leído noticias o no, esto tuvo mucha problemática en 2010 al 2012 con una medida cautelar, ¿sí? Pero bueno, Barrick, explotaciones sobre acción declarativa. Por supuesto que impugnaba la ley de glaciares, la ley 26.639. Esta ley establece presupuestos mínimos ambientales respecto de los glaciares y de las áreas periglaciares. Pero en el artículo 6 prohíbe la minería. ¿Sí? No es que establece presupuestos mínimos, prohíbe la actividad. Va más allá del Código de Minería. Pero es una ley federal, podría. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el dominio originario de las provincias sobre esos recursos naturales? Acá hay una explotación de oro y plata en la provincia de San Juan. ¿Sí? Entonces, Barrick Exploraciones interpuso esta acción declarativa de certeza para ver, a ver qué iba a regir. Si iba a regir la concesión y la legislación local, ¿sí? Y si le era aplicable este artículo 6 de la ley de glaciares, ¿sí?, a este área periglaciar, ¿sí?, prohibiendo, contraponiendo al Código de Minería y contraponiendo la legislación actual y el artículo 124, por supuesto, de la Constitución Nacional. El juez federal le dio la medida cautelar, ¿sí? Medida de no innovar, es decir, no le prohíbas la actividad. Mientras que la Corte en el año 2012 la revocó, la medida cautelar. ¿Bien? Hay hasta, creo que una encíclica del Papa sobre el agua,
como derecho fundamental. Y ustedes saben que la Antártida y los glaciares están pensados como un reservorio para la humanidad en materia de agua, justamente. Un bien humano, un recurso natural de naturaleza no renovable, los glaciares. El calentamiento global, ayer vi una noticia, vieron las inundaciones en Europa, que de repente en pleno verano hacía en Bélgica 2 grados bajo cero, se llovió todo, inundó ciudades, ¿sí? Acá tuvimos un cambio climático que a mí me provocó la gripe que tengo actualmente. Estoy sostenida por ibuprofeno y antigripales, acá me ven, y pastillitas de la garganta. Claro, 25 grados a 5. ¿Qué haces? En una noche. Bien, el calentamiento global, y así seguimos, porque dicen que si baja 4 grados más, o sea, si la amplitud térmica, va a haber catástrofes, directamente catástrofes. Es más, muchos están pensando que si el calentamiento global supera estos 4 grados, va a haber un cambio de eje de la Tierra. ¿Por qué? Porque, a ver, el otro día, a veces miren las temperaturas. Yo a veces miro la temperatura del sur. ¿Saben qué? Durante el mes pasado, un día en Islas Malvinas hizo la misma temperatura que en Tucumán. Bueno, entonces, van a decir, se corre el eje de la Tierra, no le voy a hablar de dinosaurios, pero bueno, todas esas estructuras que, o sea, que pueden llegar a provocar verdaderamente catástrofes el día después de mañana, esas películas, Julio Verne un poroto al lado de las inundaciones que podemos sufrir por una movida, avance de las aguas sobre. Nosotros acá en Buenos Aires, bueno, yo estoy en Palermo, así que yo termino bajo agua seguro. Ayer el río subió 2 metros, así que, bueno, todas estas cuestiones evidentemente hacen que en materia ambiental les diría que las autonomías deben ser cuestionables, si se quiere, si hay una ley de presupuestos mínimos y aún avanzar más, si hay tratados internacionales que Estados Unidos no firma, ¿sí?, sobre la materia ambiental. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es patrimonio de la humanidad el medio ambiente. Porque el agua es un recurso humano, recurso natural humano, no renovable, porque es un derecho fundamental ya reconocido por Naciones Unidas el acceso al agua, y todavía estamos discurriendo si conviene construir una autopista o establecer un sistema local. Entonces, ¿sí?, yo quería darles este tema del agua y les voy a leer acá un poquito cómo se pensó ya en 1986, ¿sí? Obviamente que está el COFEMA hoy, que es el Consejo Federal para el Medio Ambiente. Se habla de un federalismo de concertación ambiental, obviamente, pero antes de la reforma constitucional ya había un dictamen del Consejo para la Consolidación Democrática que hablaba de esto de ética de la solidaridad. Me quedo con la última palabra, después ustedes lo leen con tranquilidad, ¿sí? Y hablaba de todo lo relativo a los recursos naturales y esa coordinación que debe haber entre las provincias y el gobierno federal. Así todo salió el artículo 124. Pero entonces, si uno quiere hacer una interpretación histórica de la Constitución y lee este dictamen del Consejo para la Consolidación Democrática, de ninguna manera se pensó el recurso originario de las provincias exento de un federalismo de concertación, ni de los presupuestos mínimos, ni de la prevalencia de lo federal sobre las autonomías locales en la medida en que pueda hablarse de un nuevo concepto, interés general nacional. Interés general nacional. Y les diría que en materia medioambiental me animo a decir que no podría haber legislación que se oponga al interés general globalizado ya. ¿Está bien? Ustedes me dirán, pero profesora, ojo,
es para las generaciones futuras, es cierto, pero las generaciones actuales no se tienen que morir de hambre. Bueno, por eso surgió ese concepto tan amigable en el artículo 41, que es el del desarrollo sustentable. Y hoy todavía fomentamos el tetrabric y fomentamos el plástico antes que el vidrio. ¿Por qué? Es un tema de costos. El desarrollo sustentable es un tema de costos. El medio ambiente es un tema de derechos fundamentales. ¿Sí? La vida, ¿sí? Y cómo manejar lo económico en torno a la vida misma del planeta, de las especies en extinción y, por supuesto, de las generaciones futuras. Es decir, la planificación estratégica del medio ambiente global. Bueno, en eso están los países actuales, porque el que no pensó a futuro padece pandemias. ¿Ok? Entonces, evidentemente, nosotros podemos seguir pensando en el desarrollo sustentable. Y les digo algo, yo no me enrolo como ambientalista, ¿sí? Pero vamos tomando conciencia de a poco de las situaciones. Es más, fui la primera en quejarme en un lugar cuando no me dieron la pajita de plástico para el trago. O sea, ya dije, ¿cómo? ¿Entendido? Y en pocos lugares te dan la metálica porque, bueno, y tampoco es higiénica, si vamos al caso. Entonces, yo fui la primera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? El equilibrio. Evidentemente este equilibrio debe ser concertado, ¿sí? Hay muchas provincias que tal vez por un tema económico y de impronta inmediata van a fomentar la minería, van a fomentar algunas situaciones que pueden ser frenadas a nivel federal. Esto no quiere decir frenarle la posibilidad de recursos a la provincia, pero no podemos nosotros negar la importancia de la coparticipación federal en ese aspecto, ¿sí? Tal vez habría que acentuar más en el reparto de riquezas, ¿sí?, que en la explotación de recursos naturales. No sé, federalismo de concertación, ¿sí? Una materia pendiente. Y por eso, importante leer, junto con la Constitución Nacional, otra cláusula importante de derecho público que contiene el Código Civil y Comercial, que esta es nueva, ¿eh? Esta sí es una nueva cláusula que yo digo interesantísima, porque nos habla cómo debe ser el ejercicio de los derechos, tanto individuales como los de incidencia colectiva. Entonces dice que el derecho individual debe ser compatible con el ejercicio de los derechos de incidencia colectiva, obviamente la materia ambiental está acá adentro. 2, debe conformarse a las normas de derecho administrativo nacional y local dictadas por el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas, de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales como derechos de incidencia colectiva, y ahora vamos a ver el tema indígena, el paisaje, entre otros, según lo previsto en ley especial, porque el Código Civil y Comercial no se iba a poner a legislar sobre fauna, paisaje, o sea, deja las autonomías locales, deja la coordinación de los presupuestos mínimos federales en otras leyes, por fuera, por supuesto, del Código Civil y Comercial, pero no deja de poner acá la impronta, ¿sí?, de cómo deben ejercerse los derechos individuales y colectivos. ¿Bien? Y esta es una impronta de derecho público. Y acá nos remite a la normativa administrativa. Yo creo que no van a encontrar en los compendios de leyes administrativas un artículo como este. Y está en el Código Civil y Comercial. ¿Bien? Esto como para que, si uno quiere analizar, ¿cómo analizo, profesora, la ley de presupuestos mínimos? Y hay que aplicar el 240, el 124, el 75, inciso 12, 13, 17, 18, 19, y, por supuesto, la normativa local. ¿Sí? Es un gran enjambre lo que hay que aplicar para dirimir jurisdicción y alcances de cada jurisdicción en materia ambiental. ¿Bien? No es tan sencillo.
pero no les dejemos, ¿sí?, de leer estas innovaciones, ¿sí?, porque son importantes para entender los alcances del ejercicio de los derechos. Entonces, a esto me voy a dedicar, ¿sí?, la última clase, limitaciones al dominio. Básicamente vamos a hablar de servidumbres, permisos y concesiones, pero acá me pareció importante traerles el 1979, porque es otra norma de derecho público importantísima para nosotros, los publicistas o profesores de derecho administrativo. ¿Qué consagra el 1979 del Código Civil y Comercial? La prioridad de las normas administrativas. ¿Bien? Entonces acá ya les pongo el juego armónico total. 14, 17, 28, 121, 123, 126, 129, porque la tengo que poner a Buenos Aires, por supuesto, Ciudad de Buenos Aires, y 75, inciso 12, y ahí está, por supuesto, nuestro querido Código Civil y Comercial. ¿Sí? Agréguenle a eso, esto respecto a este 1970. Agréguenle a eso la de comercio. Sí, ya estamos, ¿no? Para habilitar las... ¿sí? Profesora, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, ¿quién está hablando? Perdón. Soy Silvana Páez de Gamar. No sé si se ¿qué me tal? ve. Porque me conecto con la compu, pero también con el celu porque no tengo muy buena señal. Respecto, yo sé que es de la clase que viene, pero por ahí me interesa hacerle una pregunta ahora porque se me presentó un caso a mí y que tiene que ver con servidumbre. Mire, ¿le parece que lo hablemos Sí. al final de la clase? Yo me quedo, no se preocupe. Perfecto. Porque ya que es una consulta sobre un caso que debe resolver, como para no romper el hilo conductor porque tienen que trabajar el práctico. Perfecto, ¿bien? listo. Igual lo vamos a, pero como usted lo tiene que resolver ya, igual lo vamos a ver también, pero para todos, no se preocupen. Pero no quiero confundir, ¿sí? Porque vamos de a poquito, ¿bien? Entonces, lo hablamos al final de la clase, ¿le parece? Listo. Bueno, entonces, en 1970 lo vamos a volver a ver, ¿sí? Pero la prioridad de normas administrativas, ¿sí? De manera expresa, se llama normas administrativas el artículo. Y acá las limitaciones por razones de interés público, esto lo vamos a ver, restricciones administrativas, a los fallos Pustenix, Juliera, Promenade, servidumbres, requisiciones, decomiso, ocupación temporánea y hasta la misma expropiación. Son todas limitaciones al derecho privado, ¿sí?, en razones de interés público sobre la propiedad privada. Por supuesto, el decomiso, no estoy hablando de propiedad privada, ¿no? Porque el decomiso es de los bienes robados. Pero bueno, es una forma de sustraer de un patrimonio, no importa su origen, ¿sí?, privado, hacia el interés general. ¿Bien? Y acá, para finalizar, así vamos a trabajar los casos. Vieron que está muy en debate este concepto de propiedad social. Entonces, ¿hay un verdadero reconocimiento de la propiedad social? El Código Civil y Comercial refuerza el concepto social de la propiedad. Sobre este tema vamos a volver porque vamos a trabajar bienes comunes desde el punto de vista económico la clase que viene, ¿sí? Pero acá yo les pongo algunas inquietudes. Lorenzetti, al comentar el código, ustedes saben que es uno de los principales autores, algunos lo llaman el código Lorenzetti, establece que lo más importante del código para él es el diálogo de fuentes. Diálogo de fuentes es algo que nosotros ya sabemos, que el derecho no es un compartimento estanco y que hay que, de alguna manera, analizarlo como yo les estoy diciendo. O sea, toda la normativa involucrada debe atender a la resolución del caso. Esto es una interpretación integral y armónica del derecho vigente. Pero él ahora lo llama diálogo de fuentes. Lo más importante dentro de las fuentes para mí que introduce son los valores jurídicos que no estaban
como fuentes del derecho, ¿sí? En el anterior 15 y 16 del Código Civil. No, no estaban. Pero bueno, la impronta del diálogo de fuentes. El 75, inciso 22, en materia de recursos naturales y de derecho ambiental, por supuesto, ¿sí? Y también en materia de propiedad privada. Acá les pongo en materia de propiedad privada, ni más ni menos que el Pacto de San José de Costa Rica. Respecto de las restricciones que estuvimos hablando, ¿no? De cómo yo puedo limitar una actividad privada, como por ejemplo la minería, ¿sí? Porque las cuestiones son de interés general, como lo hace la ley de glaciares. Entonces algunos me invocarán el Pacto de San José de Costa Rica, y me van a decir, se violenta el 75 inciso 22, porque ¿qué dice? Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnizaciones justas por razones de utilidad pública o de interés social, en los casos y las formas previstas por la ley. Punto. Pero me pareció importante leerles la reserva, porque los tratados se aplican en las condiciones de su vigencia. Yo no puedo leer el tratado en la Argentina y pretender su aplicación sin leer las reservas que hizo el Estado soberano. ¿Se entiende? Volvemos a lo anterior, ¿sí? ¿Hay una jurisdicción supranacional? ¿Hay verdaderamente una jurisdicción supranacional? ¿O yo adhiero al tratado, lo incorporo por un mecanismo previsto y puedo formular reservas? Entonces nadie viene y me impone un tratado al final, ¿no? O sea, ¿viene alguien y me impone a mí un tratado? ¿Hay alguien que legisla sobre mi soberanía? Son las preguntas a hacerse como para romper un poquito el mito de la jurisdicción internacional. Entonces ustedes siempre pregúntense, ¿hay alguien que legisla sobre la soberanía argentina? ¿O la nación argentina adhiere a los tratados internacionales y formula reservas? Entonces, ¿cómo debemos leer el artículo 21, inciso primero? Con la reserva. El gobierno argentino establece que no quedarán sujetas a revisión de un tribunal internacional cuestiones inherentes a la política económica del gobierno. Tampoco considerará revisable lo que los tribunales nacionales determinen como causas de utilidad pública e interés social, ni lo que estos entiendan por indemnización justa. Bien, con esa reserva se garantiza el derecho de propiedad en el Pacto de San José de Costa Rica. Es decir, sigue rigiendo la garantía del 17. ¿Se entendió? Es muy importante leer los tratados con las reservas. ¿Bien? Y por último, la teoría del abuso del derecho. Yo estaba en el 1071 del Código Civil, que les dije que lo introdujo la ley 17.711 de 1968, pero la novedad en materia comercial se aplica mucho, pero yo les diría que también en cualquier materia, incluso en los derechos de incidencia colectiva, es el artículo 11 del Código Civil y Comercial, que es el abuso de la posición dominante. Esto también, ese artículo, tiene que ser considerado. Como verán, el diálogo de fuentes es arduo, la materia de los recursos o bienes públicos naturales es dinámica, pero ante todo el diálogo de fuentes es lo que se impone para interpretar no solo las potestades, sino básicamente los derechos e intereses en juego, ¿sí? Las potestades se conciben al servicio de los derechos e intereses en juego, ¿sí? No es una lucha de competencias y potestades un fallo, es una lucha para saber quién tiene jurisdicción para la protección o para la realización de los intereses y derechos en juego. ¿Bien? Ahora, 12 en punto, habilitamos las aulas virtuales. Bueno, sí, nos tocó los hechos, nos había tocado el fallo
comunidad mapuche catalán contra la provincia de Neuquén, sobre acción de inconstitucionalidad. Lo que había pasado es que a través de una ley provincial se creó un municipio en Yapeyú, en Neuquén, y no se había consultado a la comunidad mapuche en ese momento. Sería los hechos, ¿no? En resumen. Lo que nosotros más o menos analizamos es que ahí estaba en coalición lo que sería la jurisdicción de la provincia de Neuquén, y por el otro lado, el derecho que tenían los pueblos indígenas, a través de la convicción, a ser escuchados y oídos, o sea, el derecho que tienen ellos de participar, a que se los escuche en cuanto a poder crearse este municipio, porque se creó el municipio, perdón, sin su consentimiento. Entonces, ¿cuál era el bien en discusión? El territorio lo de que Villa se Pehuen. cuestionaba, Bien inmueble, bien, el territorio. exacto. y lo que se cuestiona es básicamente o el derecho que tiene el pueblo indígena a participar y a emitir su opinión cuando lo que está en juego es la creación de un municipio en territorios que originalmente se consideraban como propiedad de la comunidad. Y como argumento, digamos, en contra de la decisión que finalmente hizo lugar al derecho a la participación que tienen los pueblos aborígenes, se hablaba de que en realidad con la participación en las elecciones y demás, ya estaba cubierto ese requisito de participación de la comunidad aborigen. Y lo que se dice es que no, que como son un grupo vulnerable, la participación que se le reconoce a la generalidad de los ciudadanos para ellos no es suficiente y necesitan como, digamos, si se quiere, un refuerzo atento al estado de vulnerabilidad histórica digamos, de estos pueblos. Entonces, que la participación tiene que ser una participación real. Y tienen su propia organización aparte, no es que tienen una organización con intendentes, municipios, o sea, tienen la organización en Loncos, o sea, tienen una organización ya originaria que se tiene que respetar. ¿Sobre la base de qué artículos de la Constitución le reconocen la participación? 75, inciso 17. Bien, ¿exclusivamente? No, en No, tema de también recursos habla de que las provincias también ejercen, tienen derecho sobre esos recursos, pero de forma concurrente con la provincia. y el convenio 169 de la OIT también. El convenio 169, pero ¿le reconoce facultades concurrentes con quién? No se entendió bien ahí. ¿A los pueblos le reconoce facultades el fallo? No, yo refería al artículo, al inciso 17 del artículo 75, que habla de asegurar la participación en la gestión de los recursos naturales. Bien. En realidad los reconoce como pueblos originarios. Esta audiencia para la creación de ese municipio se crea ¿por qué? ¿Por qué acto? ¿Por qué norma? Por Por ley. un acto administrativo Una ley de la provincia de Neuquén, porque tenía más de 500 habitantes. Sí. Una ley, sí. Una ley, perfecto. Y se declara entonces la inconstitucionalidad de esa ley. Sí. Bien. La participación que le reconoce, ¿no? Para ¿cómo lo construye el fallo? ¿Solo desde el artículo de la Constitución? No, y del convenio 169 de la sobre OIT, Derechos Humanos. Bien. el artículo 6.
Argumentos en contra. ¿Qué dice el 75, inciso 17? Siempre trabajen los fallos con las normas, ¿no? Como para entenderlos. Reconoce a las comunidades. Vamos a La buscarlo. preexistencia étnica y cultural de Claro, los pueblos y cultural. indígenas. Y a su Asegurar vez la también el respeto a su identidad. Y el derecho Y la propiedad comunitaria de las tierras. Preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. Garantizar el respeto a su identidad y al derecho a una educación bilingüe e intercultural. Ajá. Reconocer la personería jurídica y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Regular la entrega de las otras aptas y suficientes para el desarrollo. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravamen o embargo. Sí, yo lo que vimos en el grupo es que hay que diferenciar lo que es el dominio de la jurisdicción, ¿no? O sea, la jurisdicción es claramente de la provincia. Ahora, el dominio, habría como un dominio concurrente, tanto entre la provincia y las comunidades originarias. De hecho, hay un anteproyecto de la Cámara de Diputados que establece en el artículo 7º el reconocimiento de la posesión comunitaria indígena. Dice que es un proyecto, ¿no? Que dice el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ante el pedido de una o más comunidades indígenas u organizaciones de pueblos indígenas, dictará un acto administrativo de reconocimiento de posesión comunitaria de tierras. Se está hablando de posesión, no de una propiedad o de un dominio. Entonces, bueno, ahí me parece que hay una dicotomía entre que no es un dominio absoluto de las propiedades de las comunidades indígenas, ni tampoco un dominio absoluto de la provincia. Bien. Pero acá estaban hablando del derecho a la participación, no de la posesión, como hecho jurídico. Por eso Sí, digo, sí, de la participación en la resolución o sea, de en la ley. del municipio. O sea, Sí, como si la la ley, creación. como si la ley, por eso habría que analizar el fallo con la Constitución provincial para ver si esta ley exige, porque hay leyes que exigen la audiencia, hay leyes que no la exigen. ¿Eh? Eso es importante ver cómo se construyó el tema de la participación, porque reconocerle la posesión, ¿sí? No es lo mismo que la obligatoriedad de una audiencia con los pueblos comunitarios, originarios, para crear un municipio. Me parece que no es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, hay que ver si la participación que se le reconoce es vinculante o no, porque de hecho, si ustedes fueran pueblos originarios, ¿pedirían exclusivamente el derecho a ser oídos? Si le reconocen la posesión. Y a participar, a voto. Bueno, ustedes saben que la posesión tiene determinadas defensas. Bien, entonces, acá hay que analizarlo un poquito más profundo. Fíjense, ¿sí? Y si de repente este diagrama de la participación no vinculante, en definitiva, ¿sí? Porque no hay participación pública vinculante en la Argentina, no a través de las audiencias, mucho menos. Fíjense si no es una metodología para diluir la firmeza con que la Constitución reconoce esos derechos. Por otro lado, como no tenemos la causa exactamente, no lo podemos analizar, porque la causa es todo el expediente, no la resolución judicial, sobre todo la materia probatoria, como para ver de qué territorios estábamos hablando, ¿sí? Si verdaderamente había un asentamiento indígena o era un territorio aledaño
o ellos esporádicamente lo ocupaban, es decir, como para el reconocimiento de una posesión, la posesión es la tenencia pacífica, sin reconocer el derecho de dominio en otro. Así que, evidentemente, ¿sí?, habría que analizar todas esas circunstancias como para ver, ¿sí?, porque en definitiva se declara la inconstitucionalidad de una ley, última ratio, ¿eh? Entonces se pueden elaborar, ven, son fallos que ustedes dirán, bueno, se puede decir muy brevemente y no se dice nada, porque verdaderamente hay demasiadas aristas, porque también interfiere sobre la organización y las potestades de la provincia para establecer los municipios como descentralización, las nuevas formas de descentralización con reconocimiento de autonomía, por supuesto, la autonomía que las leyes de las provincias le asignen, ¿no? Dentro de la nueva constitución, es decir, hay muchas cuestiones en juego, ¿sí? Como para el análisis de estos fallos, ¿bien? Se los dejo para que lo revean, lo volvemos a hablar los primeros minutos de la clase que viene, ¿bien? Porque a lo mejor no alcanzó el tiempo para hacer un primer approach, ¿sí? Pero son temas, el reconocimiento, por eso digo, a veces el reconocer pueblos originarios y posesión, ¿cuál es el impacto? Porque en sí, yo les voy a ser sincera, si hay un descendiente de los diaguitas, ¿sí?, que de repente, ¿sí?, está acampando en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo podemos probar que él no estuvo ahí, que sus antepasados, cuando hay latifundios impresionantes que muchas veces hasta sin cultivar? O sea, es tan difícil establecer la prueba de la posesión, ¿eh? Y se posee porque se posee, la prueba de la posesión, bueno, eso lo llevo a las reglas del Código Civil y Comercial, ¿sí? Entonces, yo tengo que probar que él no es el poseedor en realidad, si él está acampando ahí. Entonces, por eso son temas complejos, y hay muchas provincias del norte que ustedes saben Perdón, que estas cuestiones se vienen produciendo, sí. una pregunta. Cuando consideran posesión, ¿es solamente el hecho de estar viviendo en ese lugar o la explotación del lugar también les da una posesión? ¿Se entiende? Bueno, Por ejemplo, no sí, sé. no. Yo la entiendo. Bueno, para eso vamos un poco a civil, repasamos un poquito. Acuérdense que la posesión se integra con dos elementos, el corpus y el animus. ¿Sí? El Sí, corpus es que el corpus es el elemento que puede tener diferentes aristas, ya sea yo estoy ocupando efectivamente o ejerzo actos posesorios. Ah, perfecto. Actos posesorios, acuérdense. ¿Eh? Es una forma de probar la posesión, los actos posesorios. Vieron que hay muchos que dicen que estoy en posesión pacífica, ¿sí?, de la cosa, ¿sí?, y a través del pago de la tributa compruebo esa posesión pacífica. Es decir, compruebo el corpus a través de actos posesorios. Otros dicen, acto posesorio es establecer el cerco, ¿sí? Acto posesorio es delimitar. Acto posesorio es poner un árbol. Acto posesorio, ¿entienden? Son actos materiales. Esos actos materiales, doctora, y esos actos posesorios, en el caso de los pueblos originarios, que es lo que estamos viendo ahora, se ocupa la INAI, ¿no? El INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, de comprobar para otorgar la posesión pacífica de... Los actos posesorios y la posesión están regulados en el Código Civil y Comercial. ¿Bien? O sea, la comprobación de aquel que quiera, por supuesto, ya no atribuir la posesión, sino el dominio, es decir, el derecho real. Acuérdense que la posesión no es un derecho, la posesión es un hecho jurídico, ¿sí? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque no se defiende por acciones la posesión, se defiende a través de interdictos posesorios, ¿bien? Son de los que denominamos nosotros procesos sumarísimos, los interdictos. La
reivindicatio, es decir, la acción reivindicatoria es propia del dominus, del derecho real de dominio, ¿sí? La propiedad es un concepto mucho más amplio que el derecho real de dominio, ¿sí? Los invito a leer todo lo que integra la propiedad, según definición de todo lo que patrimonialmente se encuentra dentro de la esfera, es decir, la propiedad son los derechos patrimoniales in totum. El derecho de dominio es un derecho real, por eso no son sinónimos propiedad y dominio, y tampoco dominio y posesión. Yo puedo tener el dominio y la denominada nuda propiedad. ¿Qué quiere decir? Soy el dominus, pero la posesión la tiene un tercero, posee por mí, ¿sí? Puedo hacer un constituto posesorio. Bueno, posesión es un tema a repasar, ¿sí? A repasar, porque les vuelvo a repetir, somos administrativistas, pero si hay un derecho real, para eso di la teoría de los derechos reales administrativos, ¿no? Entonces, si hay derechos reales administrativos, hay muchas cuestiones que emergen del Código Civil. Bien, acá en particular no tengo la causa. ¿Qué quiere decir la causa? A mí no me gusta hablar de estudios de casos, porque no estamos estudiando el caso. Estamos viendo una jurisprudencia. Estudiar el caso es, ¿me traen por favor el expediente completito? Entonces yo leo la demanda, la contestación, las instancias probatorias, los dictámenes fiscales, y después llegamos a la sentencia, ¿ok? Pero nadie estudia el caso. Bueno, alguna vez con Gordillo tuvimos algún estudio de caso porque nos hacía fotocopiar el expediente, completito. Si no, no hay estudio de caso. Ningún profesor da estudio de caso si no le tira al alumno el expediente completo. Acá estamos analizando la postura y damos por supuesto que se probó la posesión. ¿Ok? Pero la prueba de la posesión, ¿sí? Es, a ver, hay una presunción iuris tantum. Posee porque posee, dice el código. ¿Bien? Yo tengo que probar que no posee. Es decir, prueba en contrario. Prueba en contrario. Pero la presunción es iuris tantum. Cualquier circunstancia, por ejemplo. A ver, hoy constituyo el dominio, pero hasta hace 2 días el dominio público, ¿no? Creo el municipio y asigno afectación, ese inmueble con su, por supuesto, a ver, con su suelo, ¿sí? A la municipalidad. Pero previamente, a ver, ¿qué eran? ¿Tierras desoladas? No. Bueno, antes teníamos un depósito de la provincia ahí, ¿ok? Entonces yo puedo probar que no estaban ahí de antes de que yo construyera el edificio municipal y afectara al municipio, ¿sí? Esa parcela del inmueble. ¿Sí? Por supuesto que ninguna descentralización territorial en la Argentina se constituye sin la asignación del inmueble, porque justamente no puedo hablar de la existencia de un municipio o una provincia sin el territorio, porque sencillamente son descentralizaciones territoriales, ¿ok? Entonces, es imposible crear un municipio sin la delimitación territorial. Es imposible, es imposible. Entonces, evidentemente, si antes eso era de la provincia, cambia, innova algo el hecho de que yo ahora, provincia, cree por ley un municipio, si antes era de la provincia y nadie lo reclamaba. ¿Cuál era la posesión pacífica? O sea, hay muchas interrogantes a hacerse. Yo si fuera provincia y quisiera defender la constitucionalidad de la ley, ¿sí? Ahora, por eso, seguramente, no empiezan a discutir la posesión. Pero algo les tienen que dar. Entonces, ¿qué empiezan a discutir? La participación. ¿Se entiende? Ahora, la participación no vinculante. Vienen y se quejan. ¿Cuál es? ¿Por dónde salen por la tangente? Vamos a hacer un plan de vivienda y te vamos a dar algo en cómodas cuotas, porque evidentemente la provincia no va a renegar de su territorio. ¿Entienden? O sea, es medio compleja la situación, pero yo veo que la tangente siempre es, te vamos a poner por acá o te vamos a llevar allá. Hay pocos que crean las reservas indígenas. Creo que en Estados Unidos hay.
¿no? Ahí donde están ellos circunscritos. No sé, hablo desde que no las conozco todavía constituidas en la Argentina. Por supuesto, si alguien tiene noticias de que haya una reserva, ¿sí? Y donde ya se les hayan dado el dominio sobre esos inmuebles, ¿sí? Y les hayan facultado construir su propia escuela indígena y todo lo que dice el 75, inciso 17, buenísimo, bienvenido, por favor, traigámoslo a la clase como ejemplo, porque es verdaderamente la realización de lo que dice el artículo 75, inciso 17. Por ahora, ese fallo exigía escucharlos, es decir, la participación. ¿Bien? Vieron que la Corte anula las tarifas, pero temporalmente, es decir, presentame el plan y hace la audiencia. ¿Para qué? Bueno, para escuchar a los usuarios. ¿Va a cambiar la decisión porque escucha a los usuarios? Ustedes tienen la respuesta. Es decir, participación no vinculante, decisiones ya tomadas. Esa es mi regla. Participación no vinculante, decisiones ya tomadas. Pero bueno, sigamos igual soñando. Y acá, Calderón de la Barca, ¿no? La vida es sueño. Bueno, sigamos. Equipo número 2. Bien, arranco, doctora. Sí, por favor. Me acompañan mis compañeros. Bueno, el caso es el siguiente. En el año 89, la Administración Nacional de Parques Nacionales celebra un convenio con la provincia de San Luis, mediante el cual la provincia le cede el dominio y jurisdicción de 150.000 hectáreas destinadas a la creación del Parque Nacional Las Quijadas. Sí, es muy lindo. Yo fui ahí a Sierra de las Quijadas. En ese pacto se compromete a declarar las tierras los inmuebles de utilidad pública y a expropiarlos, y los costos y los gastos del juicio de expropiación serían a cargo del Estado Nacional. La cuestión surge cuando en el año 2010, por una ley de la provincia de San Luis, declara de utilidad pública y sujeto de expropiación los derechos que ellos mismos le han cedido al Estado Nacional sobre los inmuebles destinados al funcionamiento del Parque Nacional. Entonces, el planteo que hace ante la Corte Suprema, la Administración de Parques Nacionales, es de solicitar el dictado de una medida cautelar que ordene la suspensión de los efectos de esa ley, porque, digamos, que estaría violando el derecho de dominio que tienen sobre ellos. ¿Qué ocurrió? El tema es que sobre 75.000 hectáreas de 650.000, el gobierno provincial ha celebrado acuerdos extrajudiciales asumiendo los costos de escrituración el Estado Nacional, pero jamás le entregó al Estado Nacional las escrituras traslativas de dominio, aduciendo que se había extraviado un expediente administrativo. Fundado en eso, el Estado provincial, al no haberse terminado el trámite de la escrituración, digamos, argumenta que puede recuperar, digamos, esas tierras. Bueno, los argumentos que plantea finalmente la Corte hace lugar a la medida cautelar solicitada por la Administración de Parques Nacionales, una medida cautelar de no innovar, es decir, que la situación quede como tal. Lo que sí nos planteamos en la sala nosotros es en qué ha terminado la situación, porque esto es más de 11 años, no sé si usted tiene conocimiento cómo ha quedado la situación actualmente. ¿De ese Parque Nacional Las Quijadas? Sí. Sigue siendo Parque Nacional, así que la cosa se resolvió a favor del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional, bien, perfecto. Bueno, ese fallo es... ¿cuál trabajó usted? Porque yo pasé para hoy, Comunidad Mapuche, Asociación Aborigen y fallo expropiación comunidad indígena. No sé cuál fallo agarró usted. No, este es Administración Nacional de Parques Nacionales. Junta Provincia de San Luis. Había 3 fallos.
Bueno, uno era este. igual sirve para ver... Era el segundo que estaba cargado. Ah, Claro. perfecto. Es ese, doctora, el de comunidad El indígena. segundo, bien. Esto es como para ver un poquito nosotros, ¿sí? Cómo debe ser la transmisión, ¿no? Porque acá se discutía el tema de la escritura pública, ¿verdad? La discusión en realidad es, como comentó Manuel, era un pedido de cautelar, o sea, estaba limitado el conocimiento de la Corte en competencia originaria a la cautelar no innovativa. Pero en el fondo la discusión estaba sobre los terrenos donde estaba asentado el Parque Nacional. Había, o sea, un compromiso previo de escrituración donde solamente faltaba la escrituración y la posesión la tenía el Estado Nacional porque de hecho el Parque Nacional estaba funcionando. O sea, hubo si se quiere, una actitud pasiva por parte del Estado Nacional en que los juicios de escrituración, ni tampoco el expediente administrativo a ese fin, pero también por parte de la provincia hubo también una actitud pasiva en el sentido de que no se concluyeron con ese trámite. O sea, lo que faltaba era eso, el título vendría a ser, pero la posesión estaba en poder del Estado Nacional. Y eso era el fondo de lo... Claro, ese es el tema de, por eso le decía, que vieron que el Código Civil y Comercial exige que para constituir el dominio se requiere acto formal, ab solemnitatem es la forma, es decir, escritura pública. ¿Bien? Pero acá el fallo yo lo di porque la provincia alegaba el dominio de las comunidades huarpes. No me acordaba el nombre de la comunidad, por eso lo abrí. El dominio de las comunidades era uno de los argumentos de la provincia para desconocer, ¿entienden? Todos los actos celebrados con el gobierno nacional, porque post-reforma alegan, ¿sí?, que eso era en realidad una parte, era de las comunidades huarpes. ¿Bien? Analícenlo también desde ese ángulo. ¿Les parece? Nosotros conocíamos el planteo de la provincia porque la medida cautelar se dictó inaudita aparte. Pero hay un breve párrafo en la sentencia de la Corte donde señala, al parecer, no sabemos si en los fundamentos, en los considerandos del decreto que promulga la ley o en la misma ley, surgiría que el destino para declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación sería destinarlo a esta comunidad originaria que usted señala. Pero los argumentos de la provincia de San Luis no los tenemos, por lo menos no surgen de la cautelar. Bueno, para este estudio de los nuevos derechos, vean cómo también se argumenta, ¿sí? Por un lado, por los requisitos de forma, ¿no?, para la transmisión del dominio, para desconocer acuerdos. Y por el otro lado, y bueno, hay un dominio originario, ¿sí?, que sería de estas comunidades que ellos tienen que proteger, ¿sí? Entonces tienen esa doble argumentación, por así decirlo. ¿Bien? No solo el tema de recuperar lo que en su momento otorgaron a los parques nacionales, ¿sí?, sino también un tema del 75, inciso 17. Bueno, son 11:12. El otro día quedaron sin exponer 2 grupos. Y hoy va a quedar sin exponer uno, salvo que lo quiera hacer muy brevemente y sacamos el tema. No sé cómo están ustedes con su trabajo u otra actividad, por eso no quiero ir avanzando. Si quieren los dejamos exponer 5 minutitos y ya cerramos la temática, ¿sí? Profesora. Sí. Profesora, disculpe. ¿Tienen otras clases? Yo no sé la plataforma. No solamente eso, sino que probablemente Zoom cierre la clase porque se programan por 2 horas. Tienen una pequeña tolerancia, pero después se desconecta automáticamente la conexión, así que corremos riesgo de que se desconecten. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Para no correr riesgos, inauguramos 11 en punto el jueves con la exposición de los 2 equipos, que son el 2 y el 3,
de la clase anterior, ¿sí? Si no me equivoco. Y la exposición del equipo 3, es decir, arrancamos con el 3 que da los 2, y después el equipo 2 que da el de la clase anterior. ¿Ok? Seguimos por arrastre porque así esos, igual es material que va a estar en el campus, subilo Silvia, por favor, pero está bueno que ustedes ya lo escuchen de sus compañeros y lo debatamos, ¿sí? Y después cuando tengan que acudir a algo, ya saben qué tienen en el material. ¿Se entiende? A veces que alguien se lo resume y le diga, mira, y después se acuerdan, había un fallo en el campus por esta cuestión, a ver, y ahí lo leen con más profundidad cuando lo necesitan, ¿sí? Pero saquen algún, como decimos nosotros, la doctrina del fallo, ¿sí? Es decir, ¿qué se extrae? Y algún óbiter, como hoy les resalté esto de, pero ¿qué pasaba con esa comunidad? ¿Sí? Que lo dicen ahí, lo deslizan, pero que tal vez para el tema les sirve. Los fallos sirven por la doctrina, aplicación directa, y por el óbiter, que no es lo que resuelve, para justificar otras situaciones aledañas o que nos puedan servir.